Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:32 de la mañana y este es el momento del análisis con nuestros panelistas de lunes que están cada lunes con nosotros. Don Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holzer. Buenos días. Buenos días, Claudia. Y Claudio Alvarado, director del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Para quienes dicen, ¿qué pasa? Hola, Claudio. Buenos días. Que dicen, ¿qué pasa con Gerardo Comeo? Tiene día libre. Así que no estará con nosotros esta mañana. Bueno, todo moviéndose. Esta noche tenemos anuncio del MEPCO y yo creo que este es un tema bien relevante. Primero, por cómo va a caer en la ciudadanía. Algunos dicen que esto puede ser una verdadera, ¿no es cierto?, un shock frente a la ciudadanía, sectores medios, sectores vulnerables probablemente tengan algún tipo de aporte, pero esos sectores medios. Y el efecto dominó, ¿qué significa? Un alza de benzina, sobre todo si es 300 pesos por litro. Y lo otro es cuánto puede condicionar el clima en el Congreso. También puede tener ahí una patita, ¿no es cierto?, de réplica. ¿Cómo lo ves, Cristóbal? A ver, yo creo que al gobierno se le cambió las condiciones por las cuales fue elegido, ¿no es cierto? Entonces fue elegido en segunda vuelta por un 58% en diciembre. En diciembre solo había ocurrido el ataque, ¿no es cierto? Aparte de todo lo desastroso de Israel con Palestina, ¿no es cierto? El ataque a las fábricas de bombas nucleares, ¿no es cierto? Y empezó la guerra con Irán, que cambió las condiciones internacionales. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, subió el precio del petróleo y ahí es donde entra a jugar 113 por barril estamos claro. Hoy día esta mañana. Ya, ¿y cómo funciona el MEPCO? Para que la gente entienda, es que tiene un precio de referencia, hay una banda, y cuando el precio sube por sobre la banda, subsidia el alza, y cuando cae por debajo recupera para después volver a subsidiar. Y lo que está pasando es que está pasando mucho tiempo por afuera y no queda plata, entonces el fisco tiene que ponerse con plata. Y lo complicado de esto es, como lo decía el diputado Soto, ¿no es cierto?, en la entrevista anterior, es que nadie va a entender en que yo suba más el precio de la benzina y en 2 semanas más yo anuncie que voy a bajarle los impuestos a las grandes empresas. La reforma tributaria para bajar de 27 a 23. Claro, entonces la gente va a decir, bueno, yo estoy pagando el ajuste fiscal. Yo creo que la gente no tiene idea cuando votó qué significaba el ajuste fiscal y ahora le va a tocar. Yo creo que lo más sensato para el gobierno es hacer un ajuste gradual al MEPCO y chutear el anuncio de la rebaja tributaria para más adelante. Sabemos que los gobiernos, si no parten al tiro, después les cuesta mucho más retomar la agenda. Si no, esto se le va a enredar y puede ser que termine siendo rechazada la reforma tributaria. Como le pasó a Boric al comienzo. Exactamente. Claudio Alvarado. Cristóbal dibuja bien el cuadro, ¿cierto? Este es un cambio de las condiciones externas, pero que inevitablemente afecta la conducción política del gobierno y el diseño inicial. El gobierno aquí me parece que tiene que combinar dos cosas que no son para nada sencillas. Por un lado, como la situación fiscal es muy, muy estrecha y además el propio gobierno ha insistido reiteradamente en ese punto, sería extraño que, y de hecho lo decía ayer el presidente Kast en su entrevista en La Tercera, que aquí sigamos tal como siempre, digamos. O sea, evidentemente algún tipo de ajuste hay que hacer, pero eso hay que equilibrarlo con la otra variable, que es el hecho también bastante claro, bastante indudable, de que una dinámica en la cual se traspase todo el alza directamente a los ciudadanos va a tener efecto en su popularidad y en la manera en que el gobierno enfrente los distintos temas. Acá tú, Claudia, ponías el acento en el Congreso, pero a mí me parece que tanto más complicado que eso, aunque las cosas también van de la mano, es el hecho de que si el gobierno empieza a caer de manera muy significativa en la popularidad, eso inevitablemente va a generar cierto nerviosismo y la duda de hacia dónde seguir, puede venir algún tipo de desorientación. Entonces el gobierno también tiene que evitar ese cuadro por todos los medios posibles, pero la situación es muy compleja porque lo decía, en fin, lo han dicho muchas personas la última semana. El último que yo vi fue José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la FEM, pero la verdad es que han sido muchos. La situación fiscal es realmente estrecha, eso no es un invento, y tampoco entonces, si es que se quiere arreglar eso de cara al mediano plazo, se puede operar como si esa realidad no existiera. ¿El riesgo, a juicio de ustedes, sería solo que afecte la popularidad del gobierno con Centeno Kast a, no sé, 2 semanas de asumido? No. ¿O el riesgo que se genere un malestar social que no tiene que ver solo con la popularidad de las encuestas, sino que un malestar que de alguna manera, ¿no es cierto?, se instale en la relación con el gobierno que un 58% de personas eligió? Pero que cambie como ese clivaje de la relación de un gobierno, es decir, con el malestar
sabemos que es complejo. Claro, para mí el resultado es el de la primera vuelta. Los votos de la segunda vuelta son prestados y el desafío que tiene él es hacerse los propios, ¿no es cierto? Tratar de convencer a la población. Yo creo que la popularidad importa, y en eso estoy de acuerdo con Claudio, más en el mediano plazo, en que si empieza a bajar y está en los 35, 36 o 40, sus parlamentarios van a empezar a decir algo no está funcionando. Entonces tenemos que cambiar el rumbo porque va a haber menos incentivo a aprobar sus leyes. Yo creo que aquí el impacto más grande va a ser en el Congreso. No creo que haya movimiento social tan rápido. Bueno, ayer había, no eran muchas, fueron como 800 personas, pero ya salieron por las medidas del retiro de proyectos medioambientales. Claro, entonces yo creo que el desafío que tiene él es explicar bien en qué consiste el ajuste fiscal. Yo creo que la gente todavía no lo entiende. ¿Por qué lo tienen que pagar ellos? Porque la gente va a decir, yo no soy culpable del déficit. Yo no lo promulgué, yo no lo hice, yo no lo implementé, yo no lo he mantenido, y por lo tanto, no es que yo esté diciendo que no se haya que hacer, hay que hacerlo, pero gradualmente y explicar bien cómo se va a financiar y cómo se inserta esto en un plan que tiene él. Claro, lo que pasa, perdón, muy cortito, es que yo creo que aquí hay dos cosas que están relacionadas pero son distintas. Yo creo que la sensación de que hay una situación fiscal estrecha, aunque no se entienda muy bien por qué y sus implicancias, yo creo que eso el gobierno sí lo ha logrado transmitir. De hecho, ayer en Criteria venía alguna pregunta al respecto donde los números eran buenos para el gobierno. El problema es que, y ahí estoy muy de acuerdo con Cristóbal, donde la cosa se complica es que si es que la situación económica, el día a día de las personas no mejora y más bien empeora, igual, aunque haya alguna conciencia de que la situación fiscal es estrecha, eso a ojos de la gente o de mucha gente va a ser culpa del gobierno, digamos. Y ese es el problema complicado, donde el gobierno tiene que buscar alguna manera de navegar. Ahora, tenemos un gobierno en que el presidente de la República decía ayer en la entrevista con Gloria Faúndez en La Tercera, decía como, yo sé, o sea, aquí vienen momentos impopulares, dice, vamos a tomar decisiones difíciles con transparencia y no vamos a retroceder. Es que esa frase yo creo que hay que subrayarla. Medidas difíciles me imagino que tienen que ver estas como, por ejemplo, medidas y ajustes al MEPCO. El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroga, ha sido muy duro en ese sentido. Dice que no le pagan por ser simpático y probablemente va a mantener esa postura. ¿Pero a qué ministro de Hacienda le pagan por ser simpático? A ninguno. Yo no recuerdo ninguno. No recuerdo a ningún simpático. Puede ser que hayan hecho bien o mal la pega de acuerdo a la visión del ministro actual, pero que le paguen por ser simpático, yo no entiendo mucho esa frase. Está bien, yo creo que hay que tomar decisiones difíciles. El punto es el timing, porque es contradictorio subir en 400 pesos la benzina y en 2 semanas más anunciar que vas a rebajar los impuestos. Para los sectores altos. Para los sectores altos. Eso la gente no lo va a entender. En el fondo lo que tú planteas, Cristóbal, es que el vértice... El choque de contradicciones. Claro, por eso, entre que finalmente los sectores medios pagan la cuenta y los sectores altos, en ese sentido, le reciben... Exactamente. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer las dos cosas. Sí. Lo que yo estoy diciendo es cómo se hacen y en qué momento. Claro, y en eso Cristóbal tiene un punto, porque es verdad que la rebaja del impuesto corporativo tenía un apoyo bastante transversal. Si ustedes recuerdan, lo proponía Carolina Toá. En fin, yo diría que salvo Janet Jara era algo que hacía sentido a los distintos candidatos, pero claro, como dice Cristóbal, del punto de vista de la ciudadanía hoy día no se va a entender. Y esa es una situación muy, muy compleja para el gobierno, porque al mismo tiempo que tiene que reactivar la economía y tiene que tomar ese tipo de medidas, también tiene que mantener a la gente, digámoslo así, enrielada en su relato de que se está trabajando con sentido de urgencia para mejorar no solo la situación de seguridad, sino que también la economía. Claro, la otra opción, pensando en voz alta, es decir, ya, vamos a dejar que el MEPCO suba, ¿no es cierto? Y al 70%, 60% le vamos a compensar con un bono. Entonces ahí va la discusión por qué en el 70, cómo me llega, no postulo, claro. Y ahí probablemente aparezca lo que aparece normalmente en el debate, y es que los sectores más vulnerables son los que reciben el bono, pero hay una franja de sectores medios que viven ahí también en el equilibrio. Claro, por eso yo decía 70, 60, 70, 75, y ahí tenemos todos los problemas de implementación que el Estado está funcionando más o menos. Oye, el fin de semana vimos 2 encuestas, vimos CADEM y vimos Criteria, y en el caso de CADEM mostraba una baja de 6 puntos. 6 puntos en la aprobación y que se iban derechamente a la desaprobación. El caso de Criteria no era tan claro eso, pero sí que se mantiene como 51% de aprobación. ¿Eso es bueno? Cuando uno hace la lectura de encuestas, ¿eso es bueno, eso es malo? ¿Qué es lo que empieza a marcar las encuestas, Cristóbal Oneus? Yo creo que es muy pronto como para sacar conclusiones. Sí, pues 11 días. A 11 días, sí. Y por lo tanto probablemente el primer mes, cuando la gente ya entienda cómo funciona este gobierno, cuál es su objetivo y sus medidas, yo creo que quizás podemos
Yo le veo esto como movimiento muy al inicio y no le doy tanta importancia todavía. Ya, ¿tú, Claudio Alvarado? Coincido en que es muy preliminar. Ahora es interesante, claro, en CADEM baja un poco en comparación con su última medición. Sí, 6 puntos. En Criteria sube 4 respecto a su última medición, pero en ambos casos el número final es bien parecido. Sí, es alrededor de un 51. 50-51% de aprobación. Entonces, sabiendo que es muy preliminar, yo creo que muestra al gobierno en un buen pie inicial, pero muy frágil. O sea, muestra también cierta volatilidad y por tanto la ciudadanía parecerá que va a estar muy receptiva, muy pendiente a las distintas medidas y eso refuerza la luz de lo que hablábamos anteriormente, que el gobierno tiene que tener mucho cuidado, lo decía Sebastián Edwards, mirando más bien al gobierno en general. Nosotros la encuesta en una entrevista ayer, él decía, el gobierno partió a todo galope y eso hace sentido, marca estoy parafraseando, no es textual, aunque la frase del galope sí, marca un contrapunto importante con el gobierno anterior, pero tiene que tener cuidado que el caballo se desboque, decía Sebastián Edwards. Yo creo que es una buena manera de plantear el desafío del gobierno, porque partir a toda marcha hace sentido, pero las circunstancias externas lo van a llevar, como hemos conversado estos minutos, a mirar algo más que sus prioridades iniciales, y ahí se requiere una capacidad de adaptación muy grande. Sí. Y yo creo que también el desafío del gobierno tiene un discurso, dado el diseño de ajuste fiscal, rebaja de impuestos, en promoción de las grandes dimensiones, muy pro empresa en el discurso, ¿no es cierto? Obviamente esto se va a traducir a la ciudadanía, pero muy hacia adelante. Entonces lo que el gobierno tiene que enganchar es tener un discurso más ciudadano. ¿Cómo esto ya te afecta hoy día? Más derecha popular. Más derecha popular, ¿no es cierto? No siendo populista, pero sí derecha popular no, sí, para que lo entienda, porque hoy día es demasiado hacia un lado. El tipo de discurso y las medidas como se anuncian y le falta la bajada ciudadana a eso. Eso puede tener un costo importante. Y esto conecta con una discusión o una conversación más larga. Yo lo he mencionado creo alguna vez aquí. El programa original de José Antonio Kast, de cara a la primera vuelta o incluso algún documento previo, aterrizaba el gobierno de emergencia en 3 ejes. Seguridad, inmigración irregular, economía y urgencias sociales. Después, la narrativa del candidato, por las circunstancias y por los temas que se iban tomando la agenda, terminó siendo el gobierno de emergencia sinónimo solo de seguridad, migración y economía. ¿Por qué comento esto? Porque me parece que en el eje para usar su propia narrativa, ¿cierto?, de las urgencias sociales y en todo lo que eso se traduce, puede haber alguna salida a esa necesidad que comenta Cristóbal. Y de hecho, algunos de los temas vinculados a dicha urgencia hacen sentido. Cuando se anunció la alerta oncológica, la alerta sanitaria, digo, de cara a hacerse cargo de la situación oncológica la semana pasada, lo que yo alcancé a ver es que fue muy bien recibida. Me llamó la atención escuchar una entrevista de Carolina Goich, que claramente no pertenece al mundo de apoyo de este gobierno, muy elogiosa, diciendo, esto es algo que pedían los expertos, el mundo público, privado. Yo creo que buscar ese tipo de agendas le puede dar al gobierno algo de aire en las circunstancias actuales. Yo recuerdo que, varios cientistas políticos, sobre todo sociólogos, vienen hablando hace mucho rato de la importancia que la política le hable a la cotidianeidad de las personas. A lo cotidiano, y que lo que la ciudadanía está esperando, porque es lo que espera de la democracia, es que le resuelva el problema más del día a día, es decir, desde que haya luz en su paradero, porque esto que a cualquiera le puede pasar nada, significa para ella la tranquilidad de que sus hijos van a poder tomar la micro sin miedo cuando sean las mañanas muy temprano. Quizás eso es lo que le puede faltar, ¿no? Que no puede descuidar este gobierno. Claro, por lo eso cotidiano. Yo decía, que está el discurso muy hacia un lado, le falta a los ciudadanos. Ahora, me llamó la atención porque Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, ayer planteaba como que hizo, no sé si una crítica velada, pero sí un punto respecto de la vocera de gobierno. Yo creo que cuando dice que hay urgencia muy importante, que la vocera tiene que explicar mejor y tiene que profundizar mejor. Creo que también cuando ustedes plantean, Claudio Alvarado, Cristóbal Neus, el tema de cómo tú explicas a la ciudadanía, tiene mucho que ver con el resorte de la vocería de gobierno. ¿Cómo ven ustedes en estos 11 días que está funcionando la vocera, que no tiene tanta experiencia política como el resto de los ministros? Es como el problema que le pasa a los parlamentarios cuando entran a ser ministros. Vienen con el ímpetu anterior. Y ella todavía está con el tipo de discurso del programa donde ella participaba anteriormente. De Sin Filtro. Claro, que le hablaba a un segmento muy acotado y muy más de élite de la ciudadanía, y ella le tiene que hablar al 100% del país. Es difícil, pero le falta coaching para hablarle a la clase media, a la clase popular, la derecha popular.
que le haga sentido lo que está haciendo el gobierno. Entonces yo creo que ahí le falta apoyo, no sé, el segundo piso, el tercer piso, el subterráneo, no tengo idea del de la moneda, Ya. pero le falta un apoyo más O sea, didáctico. no ha logrado tomar el tono No, de la vocería. no. Claudio Alvarado, porque eso es importante para comunicar lo que ustedes decían. Efectivamente, es muy importante. Varios ministros se han desplegado muy bien. Hay que ver cuánto impacto tiene eso tiene en su alza de índice de conocimiento. Pero si uno mira estos primeros días de gobierno, son prácticamente 2 semanas, hay varios ministros que han tenido un despliegue importante en viaje, en terreno, en entrevista. Entonces, Bueno, claro, Ampoduje va como liderando ese despliegue, efectivamente, digamos. el ministro de Transporte lo he También. visto también bastante activo, la ministra de Desarrollo Social, venía en entrevista a la ministra de Medio Ambiente. Entonces, claro, yo creo que quizá una estrategia del gobierno intentando explicar por qué pasa lo que dice Cristóbal es que le está dando algo que me parece positivo, como cancha a los ministros para que jueguen, pero es verdad que se requiere mayor explicación de parte del gobierno central, por así llamarlo, son todos parte del Ejecutivo, ¿se entiende? Y ahí la principal responsabilidad la tiene la vocera. Tiene que desplegarse más y tiene que ser capaz, yo creo, de transmitir de manera muy clara el por qué se van haciendo las cosas. El gobierno, cuando sale electo con un énfasis tan claro en el gobierno de emergencia, transmite algo que en principio le juega a favor, que la situación es compleja. Y la ciudadanía le hizo sentido, digamos, que la situación es muy crítica. Entonces, luego hay algo de margen para ir explicando por qué se toman medidas difíciles, Claro. pero eso tiene que ser muy claro, muy Sobre todo porque la pedagógico. situación es compleja, pero lo que viene, si es tal cual se señala, puede ser mucho más Así complejo. es. Y no sé si la ciudadanía está, digamos, en ese... Yo creo que no en está- no está preparada Claro, para eso. claro. Sentía que ya era complejo, Claro. pero que fuera que venga para peor, puede ser... Quizá hay que generar esa empatía, ¿no? Claro. A propósito de lo que decía Claudio, en la encuesta de Activa Research hace no sé si 1 o 2 semanas, tenía un cuadro muy interesante donde tenía la primera medición del conocimiento de los ministros del gobierno Boric. Y tenía la misma pregunta para el gobierno actual, ¿no es cierto? Y en promedio los ministros actuales son menos conocidos que los del presidente Boric. Obvio. Porque hay muchos que vienen de la empresa privada, De la que empresa no se privada. conocen. Entonces, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo doble por subir la popularidad, está bien salir en prensa y todo, pero al final lo que importa para que la gente conozca es la tele, ¿no es cierto? Y ahí quizás falta una estrategia que la vocera esté acompañada de más ministros sectoriales, ¿no es cierto?, para ayudar tanto al discurso como también al conocimiento. Ya, pero Claudio Alvarado dice algo, está bien, que lo vimos este fin de semana en la prensa, súper desplegado. Y en terreno, han estado varios Y en terreno, ministros súper desplegados. El tema es que la vocería de gobierno ha hecho un triunvirato al interior del Palacio de la Moneda. Pensemos en Camila Vallejo, la más cercana. Era un factotum político, no era solamente una cara bonita hablando de las cosas del gobierno. El discurso, la comunicación política es muy importante. Es en ese sentido que me llamó la atención que Chalpern hablara, ¿no es cierto?, de que aquí se requería que las vocerías tomen orden y que se vaya pudiendo explicar a la ciudadanía las distintas cosas que se están haciendo. Es como la primera crítica que aparece a 12 días del gobierno a Mara Sedini. Ese tema es Yo creo que es súper importante. Y efectivamente da la impresión de ser, si es que en una crítica velada, algo bien similar, digamos. También es cierto que van solo ni siquiera 2 semanas, o sea, hay que ver... 12 días. Claro, hay que ver cómo se sigue desarrollando, en el caso de la ministra Sedini, su despliegue, pero digamos que hay un punto, o sea, me parece que estamos de acuerdo en que aquí hay un desafío importante y que tiene que ver, como tú dices, Claudia, con también su trayectoria. O sea, Camila Vallejo era muy joven, igual o más joven que Mara Sedini, pero es verdad que venía una trayectoria política Del en el Partido Parlamento. Comunista, de las Sí. calles, del movimiento estudiantil, Sí. claro, Presidenta de la FED. Claro, tenía un carrete político importante. Entonces, es que estamos pensando en el tema de las apuestas del gobierno, se van a empezar ahora, ¿no es cierto?, a notar respecto del tipo de vocería, este tipo de medidas que pueden ser muy impopulares, quizás necesarias, vamos a ver, pero que tiene que ver con el tema del aumento en la gasolina, que no es solo cuánto te va a subir la benzina, sino que cuánto te va a subir el pan, Claro. cómo te va a subir el transporte La escolar. No, implicancia tiene de todo. efecto en inflación. Sí. Tiene efecto en inflación, y eso tiene que ver en el fondo con lo cotidiano que habíamos hablado recién. Y tenemos pasado mañana el IPOM, ¿no es cierto? El Banco Central probablemente va a bajar las proyecciones de crecimiento, quizás subir la inflación y va a pintar un cuadro más complejo Sí. hacia adelante. Entonces Claro. eso también es insumo para Las proyecciones entender. del ministro Quirós cuando partió probablemente no sean tan fáciles de alcanzar. Van Ahora, a ser más difíciles. Carlos Correa, en una columna muy interesante en Bio Bio, ponía ejemplos de gobernantes, digamos, grosso modo de las nuevas derechas, pero con distintos estilos, que han tomado medidas difíciles y cómo eso, en general, últimamente ha tenido buena recepción. Comparada, por poner un ejemplo, a Javier Milei y a Giorgia Meloni.
Y él ponía el acento en algo que era interesante, con independencia de las diferencias entre estos liderazgos y qué tan problemáticos más o menos sean. Él decía, ellos hicieron cosas difíciles y no se produjo el, comillas, el lenguaje chileno, malestar social que algunos auguraban. Y él decía que eso tenía que ver mucho con la consistencia de los gobiernos respecto de su narrativa y con el hecho de que la ciudadanía se entendía lo que se estaba haciendo porque había un horizonte de esperanza, había algo así como un puerto de llegada dibujado. Entonces yo creo que ahí también hay una pista para el gobierno. En el caso de Argentina están en el abismo. Sí. O sea, se está no cayendo. Estaban bajando por el abismo hacia abajo. Sí, aquí la sensación de la ciudadanía no es que no hay más camino. Probablemente sea. O sea, claro, en el fondo cuando uno está al borde del abismo, es más fácil tener piso para esas cosas. Por el tiempo, 8:52 de la mañana, como cada lunes, Cristóbal Uneos, director de Data Science and Holcim. Muchísimas gracias, un gustazo como todos los lunes. Gracias, Claudia. Y Claudio Alvarado también, director del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Nos vemos próximo lunes sin falta. Nos vemos, chao, chao. Chao, gracias.